Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Sean todos bienvenidos a este lugar y pues le damos las gracias a Dios por la bendición y la vida que nos da de poder estar aquí, ¿verdad?, para estudiar su santa y divina palabra. Así que espero que hayan traído sus Biblias para que así, ¿verdad?, juntos podamos considerar el tema que se ha asignado en esta ocasión, ¿verdad?, el clamor de los profetas. Así que vamos a estar considerando bastante información de lo que es el Antiguo Testamento. Y así que pues estemos preparados para ello, ¿verdad? Creo que faltaría con mi responsabilidad como cristiano el no dar las gracias a los organizadores de este evento por tener a bien invitar, ¿verdad?, a este siervo inútil prácticamente, ¿verdad? Lucas 17:10 nos describe de esa manera. Gracias por tener a bien, ¿verdad?, pues invitarme para poder estar aquí. Y es mi oración, hermano, he estado orando por varios meses para que las palabras que salgan de mi boca pues sean de gran edificación para cada uno de ustedes que están aquí entre nosotros. Y pues cualquier pregunta, como mencionaba nuestro hermano, cualquier pregunta, comentario que usted tenga, ¿verdad?, alguna duda que haya quedado en su mente, pues favor de acercarse con su servidor con mucha confianza y pues juntos abriremos, ¿verdad?, las páginas de la Biblia, porque después de todo, ¿verdad?, lo que importa es lo que dice Dios, ¿verdad?, no lo que dice el hombre. Entonces siéntase con esa confianza de acercarse y podemos estudiar, ¿verdad?, un poquito más a fondo, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Para los visitantes, queremos que sepan que estamos contentos de que esté aquí con nosotros. Esperamos que no sea la última vez, ¿verdad?, sino que los días que vamos a estar aquí de campaña a las 7 p.m. pueda estar aquí presente. Y si el domingo, ¿verdad?, pues también tiene a bien, ¿verdad?, pues vive cerca del área y pues busca un lugar donde reunirse, pues también le animamos, ¿verdad?, que considere las congregaciones que están en el área para que pueda estar ahí también presente. Al final de la lección voy a presentar lo que es el plan de salvación para que así de esta manera podamos informar a los visitantes en cuanto a lo que se debe hacer para poder entrar al cielo un día. Y pues el propósito de este evento pues es edificar a la iglesia por medio de la palabra de Dios, pero también informar a los visitantes en cuanto a lo que deben hacer para poder estar en el cielo con nuestro Padre Celestial un día. Esa tierra se va a acabar en el futuro, no sabemos cuándo, pero todo va a llegar a su fin y es muy importante que estemos preparados para estar listos para cuando Cristo venga en su segunda venida, podamos todos irnos al cielo, ¿verdad?, obviamente habiendo estado preparados para ese momento. Así que si tiene preguntas acerca de la salvación, obviamente las lecciones, ¿verdad?, no son dirigidas específicamente a lo que es el Evangelio de Cristo, pero si tiene una pregunta acerca de la salvación, por favor no se vaya a su casa, quédese y acérquese a nosotros, acérquese a un hermano que trabaja como predicador, algún hermano en Cristo. Acérquese y pues denos la oportunidad de compartir con usted el Evangelio para que así podamos mostrarle el camino a la salvación, que ese es el propósito principal por el cual estamos aquí en la tierra, ¿verdad? No estamos aquí para ser famosos o para buscar la gloria de los hombres, sino más bien para predicar las buenas nuevas de salvación. Así que una vez más, sean todos bienvenidos. Y gracias por las oraciones, ¿verdad?, por la escuela de predicación. Pues seguimos adelante, hermanos, trabajando. La escuela ha hecho un gran beneficio por 50 años, el departamento de inglés, y 11 años el departamento de español. Y pues muchos de los hermanos que están aquí han sido beneficiados del entrenamiento que recibieron ahí en la escuela. El hermano Alberto, ¿verdad?, Suárez, que dirigió los himnos. El hermano Ramiro Carrales. El hermano Miguel García también, que lo veo ahí allá atrás. Y varios otros hermanos que están acá, ¿verdad?, recibieron ese entrenamiento y gracias a Dios se encuentran ahora predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y oren por ellos, oren por los estudiantes que también están ahorita, como el hermano Salvador El Fierro Jr., ¿verdad?, su esposa ya mero salen, ¿verdad?, en diciembre. Piensa que se va a graduar el hermano, ¿verdad?, pero esperamos, ¿verdad?, que ese sea el caso, ¿verdad? Así que el tema que vamos a ver para esta ocasión es el clamor de los profetas con el mensaje de Dios. El clamor de los profetas con el mensaje de Dios. Así que le agradecemos a Dios por su palabra.
Dice la Biblia, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 3, que Dios, hermanos y amigos, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios, por medio de su palabra, nos ha dado todo lo necesario para que conozcamos su voluntad. Y al conocer su voluntad, llevarla a cabo en nuestro diario vivir y así de esta manera agradar a Dios en todo. Entonces, Dios nos ha dado el Antiguo Testamento, esos 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, 66 en total. Ahí tenemos la voluntad de Dios para con el hombre. Podemos aprender grandes cosas. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 y versículo 4. Si usted recuerda ahí o si quiere leerlo, Romanos 15 y verso 4. Dice Pablo que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y el apóstol Pablo está haciendo referencia en el contexto al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza. Y vale la pena, ¿verdad?, enfatizar que aunque no vivimos bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, dado a que tal ley ha sido clavada en la cruz de Calvario, Colosenses capítulo 2 y versículo 14, ahora los cristianos están casados con Cristo, no con Moisés. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 5. Y también, ¿verdad?, esa ley, esa pared que causaba una enemistad entre judíos y gentiles, dice Pablo, ha sido quitada de en medio. Con los Efesios capítulo 2, del 13 al 16, nos habla acerca de ello. Entonces no vivimos bajo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Ya no sacrificamos animales, quemamos inciensos, vamos a Jerusalén una vez por año, guardamos las fiestas y las lunas como lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Pero eso no significa, eso no significa que no podamos aprender del Antiguo Testamento. Podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, construir una arca, el arca de Noé, por ejemplo, ¿se aplica a nosotros sí o no? Y la respuesta es sí. Y la respuesta es no. Ahora la pregunta es, ¿cómo está eso de que sí y no? Bueno, el construir una arca literal no se aplica a nosotros, porque Dios ya no va a destruir el mundo por medio de un diluvio. Pero sí se aplica a nosotros en el aspecto de lo que dice Génesis capítulo 6 y versículo 22. En Génesis 6:22 dice el texto, y Noé hizo exactamente como Dios le mandó. Ese es el principio que se aplica a nosotros hoy en día, el principio de la obediencia. Y eso es lo que podemos aprender del Antiguo Testamento. Podemos conocer a Dios, ¿verdad?, en gran manera en el Antiguo Testamento, como también, ¿verdad?, obviamente en el Nuevo Testamento. Algunos de los puntos que vamos a estar considerando en esta lección son los siguientes. El beneficio de estudiar el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Número 2, el imperativo de presentar solamente el mensaje de Dios, algo que Dios enfatizó en gran manera para con los profetas y que lo enfatiza a nosotros hoy en día, especialmente aquellos que nos paramos detrás de un púlpito. También, ¿verdad?, pues vamos a considerar un panorama breve o extenso, ¿verdad?, de lo que es el mensaje que los profetas del Antiguo Testamento presentaron. Y eso le vamos a pasar un poquito más de tiempo y finalmente vamos a ver lo que usted y yo podemos aprender acerca de ello. Ya sé que voy a estar tosiendo un poco, hermanos. Este día, pues que comenzó la campaña, pues me tocó dar clases de 10 a 3 y media, así que hablar por 4 o 5 horas casi, ¿verdad? Pues, y luego después venir en la tarde hablar otras 3 horas más, ¿verdad?, para la campaña. No se crea, ¿verdad?, nomás van a ser algunos minutos. Entonces a veces se batalla un poquito con la garganta, así que no se preocupe por traerme agua porque aquí ya la tengo, ¿verdad? Y en ocasiones, pues a veces tomar agua pues empeora la cosa, así que mejor, ¿verdad? Seguimos nomás ahí tosiendo un poco. Lo sentimos por los hermanos que van a agarrar la grabación, ¿verdad?, en CD, van a escuchar, ¿verdad?, de vez en cuando, ¿verdad?, pues el toser ahí, ¿verdad? Pero nomás les suplico que tengan un poquito de paciencia con su servidor, ¿verdad? El beneficio de estudiar el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Brevemente, vamos a ver esto rápidamente porque lo voy a desarrollar más adelante en los siguientes puntos. Aprendemos y vamos a enfatizar la predicación bíblica que Dios demanda.
y vamos a ver ¿verdad? Bastante acerca de ello. Aprendemos, mejor dicho, acerca de la soberanía de nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra. También ¿verdad? Aprendemos acerca del pecado y sus consecuencias. También ¿verdad? Esto en el Antiguo Testamento. Aprendemos una perspectiva balanceada de quién es Dios. Ese es un problema muy grande, hermanos, en la actualidad, donde no existe en la mente de algunos una perspectiva balanceada de quién es Dios. Para muchos, Dios es solamente amor. Dios es solamente amor, pero hermanos, el Antiguo Testamento, como también el Nuevo Testamento, enseña y enfatiza que Dios es un Dios de balance. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Un Dios misericordioso y un Dios que obviamente ¿verdad? Castiga el pecado. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y también ¿verdad? Pues veremos ¿verdad? Lo que es acerca del propósito eterno de Dios ¿verdad? En ese mensaje de los profetas. Así que mientras vayamos pasando por las diapositivas, si está tomando notas, no se preocupe, ¿verdad? Si luego se cambia la diapositiva y no logró apuntar todo el bosquejo completo, los tiene ¿verdad? El hermano Enrique Morales de los 4 días. Así que creo que va a haber copias disponibles después de cada servicio, o no me acuerdo en qué día, pero usted puede tener una copia de todo este material que se está presentando ahorita para que así no batalle. No tiene el hermano tiene las copias también del PowerPoint, si también usted gusta tenerlas y presentarlas ¿verdad? Después. Hablemos un poco acerca de lo que es el imperativo de predicar solamente el mensaje de Dios. Hermanos, amigos, Dios fue muy fuerte en enfatizar la predicación de su palabra solamente. Predicar solamente lo que Él dice por medio de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Dios no autorizó, ¿verdad?, a los profetas que le sirvieron a Él fielmente, no les autorizó a ellos predicar lo que ellos quisieran. Ellos siempre enfatizaron el mensaje de Dios, porque Dios siempre sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Entonces no tenemos ¿verdad? La autoridad para enseñar cualquier otra cosa. Por ejemplo, vemos ahí, ¿verdad?, que a los profetas del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Si usted recuerda ahí, el apóstol Pedro dice, ¿verdad?, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados o siendo movidos literalmente por el Espíritu Santo. Ellos siempre, ¿verdad?, predicaron la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. También, ¿verdad?, vemos en Éxodo 4:12 el mandato a Moisés de predicar solamente lo que Dios le dijo que predicara. También vemos en Primero de Reyes, capítulo 22 y versículo 14. Ya lo vamos a repetir, ¿verdad?, ese punto para los que no estuvieron, ¿verdad?, cuando hablemos del mensaje que los reyes quisieron callar. Micaías, vemos acá al rey Acab y al rey Josafat, y están juntos platicando en el palacio, y de repente vemos cómo Acab le habla a sus profetas para que venga y les pregunta si Ramón de Galead le pertenece a él y si es para él, y luego los profetas falsos vienen y le dicen a Acab, sube rey, que Ramón de Galead es tuya, ve, es tuya. Eso le gustó mucho al rey Acab. Pero el rey Josafat estaba ahí junto con el rey Acab, y el rey Josafat tuvo suficiente sentido común como para preguntar y decir, oye, Acab, ¿no hay aquí un profeta de Dios al cual le podamos preguntar? Y la respuesta de Acab fue, sí, sí hay un profeta, nomás que lo odio, lo aborrezco porque nunca habla lo que yo quiero escuchar. Y el rey Josafat le dice, no hable así el rey, manda a traer a Micaías. Y fueron a traer a Micaías. Micaías llega a la entrada del palacio, lo interceptan los profetas y los consejeros del rey y le dicen a Micaías, Micaías, ya los profetas entraron y le dijeron al rey cosas buenas, queremos que tú vayas y hagas lo mismo. Y Micaías dijo, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso es lo que voy a decir.
Y eso fue exactamente lo que hizo Micaías. Y déjeme decirle algo, eso es exactamente lo que debemos de hacer usted y yo. En Jonás 3:2, Dios le dice a Jonás, al profeta Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Note el mensaje que yo te diré. No tu propio mensaje, Jonás, sino más bien el mensaje que yo te daré. Y vemos varios pasajes como Ezequiel 2:7, Ezequiel 3:10 en adelante, y lo que es Jeremías 1:17 y 26:2. En esos pasajes se encuentra la misma exhortación. Se le dice a los profetas, prediquen mis palabras. Es más, Jeremías 26:2 dice, les hablarás a la casa de Judá todas mis palabras. Y luego le dice, no retengas palabra. Ahí está el paralelo en Hechos 20 y versículo 27. Dice el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? No he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Así que hubo un imperativo muy grande en cuanto a predicar, ¿verdad? Y enfatizar la palabra de Dios. Al principio de cada capítulo de los profetas del Antiguo Testamento, vemos por ejemplo en Oseas, Joel, Amós, Abdías, Habacuc, Sofonías, Ageo y Malaquías. Al principio vemos, así dice Jehová, o palabra de Jehová vino a ellos, palabra de Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová. Hermanos, ese es el énfasis que hubo en el Antiguo Testamento. La frase, así dice Jehová, aparece más de 2000 veces en la Biblia, y eso debería de decirnos algo a cada uno de nosotros para predicar y proclamar lo que la palabra de Dios dice y no cualquier otra cosa. Le digo a los hermanos en la escuela de predicación, la única manera a veces para poder entender que debemos de predicar solamente la palabra de Dios es repitiendo 2000 veces, así dice Jehová, hasta que lo memoricen, ¿verdad? Y cada vez que abran su boca puedan hacer eso. Porque después de todo, ¿qué dice 1 de Pedro 4 y versículo 11? Si alguno habla, dice, hable conforme a sus opiniones, hable conforme a lo que está en su corazón. No dice el texto así, dice 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Así que como predicador del Evangelio de Cristo, tengo una gran responsabilidad de predicar la palabra de Dios y no hacer lo que hizo, en cierta ocasión me contaron, no sé qué tan verídico sea esto, de un predicador que pasó al frente y le preguntó a todos en la audiencia, ¿cuántos trajeron su Biblia? Y los hermanos, ¿verdad?, levantan su Biblia y luego después dijo el expositor, ¿verdad?, pues guárdenla porque no la vamos a usar en esta tarde. Y luego comenzó a narrar una historia, quién sabe de un rey y quién sabe qué, ¿verdad?, y comenzó a predicar otras cosas que no vienen al caso. Hermanos, debemos de predicar la palabra de Dios. Usted como cristiano, como miembro del cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad de hablar solamente la palabra de Dios. Entonces, tenemos la responsabilidad de hablar la sana doctrina, hermanos. Tito capítulo 2 y versículo 1. Y la responsabilidad de usted como audiencia está ahí en Hechos 17 y versículo 11. Escudriñar las Escrituras cada día para ver si estas cosas son así. Examinarlo todo, retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 21 también nos exhorta a hacer eso. Así que vemos un gran énfasis en cuanto a predicar, proclamar el mensaje de Dios. Eso lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, hermanos y amigos, y podemos, ¿verdad?, pues tener eso en cuenta nosotros hoy en día para aprender bastante de ello. Así que no estaban autorizados para predicar lo que ellos quisieran, sino más bien solamente la palabra de Dios. Cuando predicamos la palabra de Dios, le damos la honra y la gloria al Creador. Si no me cree, lea 1 de Pedro 4:11. Siempre enfatizamos la primera parte. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pero ¿qué dice la última parte? Para que en todo sea Dios y Cristo, ¿verdad?, glorificado. Entonces, ¿qué pasa si no hablo conforme a las palabras de Dios? Dios no es glorificado, ¿verdad? Y la audiencia tampoco va a ser edificada, porque recuerde que el poder no está en el mensajero, el poder está en la palabra de Dios, en el Evangelio de Cristo. Entonces, por eso debemos de hacer eso. Y hay grandes beneficios, hermanos, y bendiciones cuando predicamos lo que es la palabra de Dios. Uno, obedecemos al mandato de Dios. Dos, ayudamos, ¿verdad?, a contrarrestar lo que está incorrecto, lo que no está conforme a la palabra de Dios. Y luego, ¿verdad?, llevamos a cabo el trabajo de Dios y recibimos una gran recompensa, que es la vida eterna.
¿Se acuerda 2 de Timoteo 4, del 1 al 8? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no solamente a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Cuando seguimos el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento y enfatizamos el mensaje de Dios, hermanos, y todos aquellos que nos visitan, una vez más va a haber gran edificación para nosotros, para nuestra alma, y una vez más Dios será glorificado. Dios fue glorificado por medio del profeta Jeremías, por medio del profeta Ageo, por medio del profeta Malaquías, por medio de Sofonías, Habacuc, por medio de todos esos grandes profetas, quienes siempre pusieron a Dios en primer lugar, y eso es exactamente lo que usted y yo debemos de hacer. Ahora veamos el mensaje que los profetas predicaron. Un gran mensaje y podemos verlo de diferentes puntos de vista, diferentes temas que ellos enfatizaron en gran manera. Okay. Vemos que los profetas, hermanos, enfatizaron la soberanía de nuestro Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de que Dios está en control de todo. Hablamos de que Dios quita y pone reyes. Hablamos de la autoridad suprema divina de nuestro Padre Celestial, que Él puede hacer lo que Él quiera. Y siempre todo lo que Dios hace es justo. Aunque delante de los hombres no sea justo, delante de Dios siempre va a ser justo. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, a eso nos estamos refiriendo. Los profetas enfatizaron este punto en gran manera. Hablaron bastante acerca de quién estaba en control y a quién se le debía de dar la honra y la gloria. Y es una vez más a nuestro Padre Celestial. Segundo de Crónicas 26, dice el texto: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano, dice, tal fuerza y poder? Dice que no hay quien te resista. Vemos acá, ¿verdad?, la soberanía de nuestro Dios. Salmo 135 y versículo 6, lo puede también leer ahí en la pantalla o en su Biblia. Dice en el texto: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Esto lo enfatizaron, ¿verdad?, también los profetas del Antiguo Testamento. Y en el contexto de Nabucodonosor, usted conoce la historia ahí en Daniel capítulo 4, de lo que le pasó a Nabucodonosor cuando no reconoció la soberanía de Dios, cuando no mostró humildad delante de Dios y no le dio la honra y la gloria a Dios. Dice el texto en Daniel capítulo 4 y verso 32: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo, es decir, Dios, tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Reconozca una vez más y entienda lo que le pasó a Nabucodonosor. Esto se cumplió en su vida porque no reconoció la soberanía de Dios. Hermanos, cuando no le damos la honra y la gloria a Dios y la buscamos para nosotros mismos, entonces nada bueno puede venir. Entonces los profetas se aseguraron de proclamar este mensaje de la soberanía de Dios, y es muy importante que lo entendamos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. También los profetas enfatizaron el pecado de la ignorancia bíblica. Así es. De vez en cuando los predicadores hablan acerca de la ignorancia bíblica que existe en la iglesia del Señor. Hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, era conocida como gente del libro. En inglés
le llaman people of the book. Cuando hablaban de gente del libro, ¿a qué se referían? Estoy hablando allá de los 30s, 40s, y algunos de ustedes, ¿verdad? Creo que más o menos son allá por los 30s, 40s, ¿verdad? Algunos de 1800 por ahí. ¿A qué se referían cuando se hablaba de eso? De gente del libro. La iglesia de Cristo es gente del libro. Se referían no a que podíamos leer bien nuestras Biblias, respetando la ortografía, los puntos y comas, no. Se referían a que los miembros de la iglesia de Cristo conocían sus Biblias desde Génesis hasta ¿dónde? No, hasta los mapas. De pasta a pasta. Conocían sus Biblias de pasta a pasta. Tenían un conocimiento del Antiguo Testamento como también de las Escrituras del Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿cómo está nuestro conocimiento bíblico hoy, en el 2015? ¿Cuántos de nosotros estamos bien familiarizados con la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Y esto es muy importante, hermanos. Los profetas predicaron acerca de la ignorancia bíblica y mencionaron bastante acerca de ello. Por ejemplo, vemos acá algunos pasajes que podemos considerar. Note lo que Dios dice en cuanto a la ignorancia bíblica. Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño, un animal, dice, y el asno, el pesebre de su señor. Dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La pregunta es, ¿qué piensa Dios acerca del pueblo de Dios ahora en el 2015? Y luego dice Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? ¿Por cuál razón? Porque le faltó conocimiento. Tenemos hermanos en Cristo que antes eran fieles y que ahora están en una denominación, ahora son ateos, ahora están en el mundo, ahora son, ¿verdad? Están siguiendo la corriente de este siglo. Hermanos, tenemos bastantes, quienes antes eran fieles y ahora no. Tenemos hermanos quienes dicen, pues yo no veo ningún problema con que adoremos con instrumentos musicales. Yo no veo ningún problema con que la mujer predique desde el púlpito, ¿verdad? Ahí en la asamblea general, ¿verdad? En la adoración. Todo esto viene, hermanos, por la falta de ignorancia bíblica que existe hoy en día en la mente de muchos. Esto lo tomó Dios muy en serio. En 2 de Pedro 3:18 dice el apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese verbo crecer se encuentra en el modo imperativo, lo cual significa que es un mandamiento a seguir. ¿Qué pasa cuando no obedecemos al mandamiento de Dios? ¿Cuál es la consecuencia? Pecamos. Y cuando pecamos, ¿cuál es la paga del pecado? Dice muerte. ¿Se acuerdan lo que dice Oseas 4 y versículo 6? Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces muchos están pereciendo porque les falta conocimiento. Me temo, hermanos, que hoy en día, que hablando de lo que es la sociedad aquí en Estados Unidos, me temo que tenemos una generación que no conoce a Dios. Y dice el dicho, ¿verdad?, que si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. ¿Se acuerda de Jueces capítulo 2 y versículo 10? En Jueces 2:10 dice que aquella generación fue y se reunió con sus padres. Y luego dice, se levantó una nueva generación que no conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho por Israel. Y luego dice el versículo 11, el siguiente versículo, Israel hizo lo malo delante de Dios. Y si sigue leyendo usted hasta el capítulo 5, Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios, Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios, Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Sabe por qué hicieron lo malo ante los ojos de Dios? Porque no conocían a Dios. No conocían a Dios y entonces hubo un gran problema. Ahora la pregunta es, ¿tenemos una generación hoy en día que no conoce a Dios? Y la respuesta es sí, hermanos. Vemos las cosas que nuestros jóvenes están haciendo en la sociedad en la que vivimos. Tiroteos en las escuelas públicas, jóvenes, ¿verdad? Ya teniendo bebés, ¿verdad?, a los 14, 15 años, fuera del matrimonio. Tenemos toda clase de pecados como los que se describen en Oseas capítulo 4 y versículo 1, y todo por la falta de conocimiento bíblico. Hermanos, esto fue algo grande para Dios en el Antiguo Testamento y lo es también en el Nuevo Testamento, y hoy en el 2015
el pueblo de Dios necesita regresar a la Biblia para movernos hacia adelante con la Biblia y estudiarla más, hermanos, enfatizarla en nuestros hogares, enfatizarla en los salones de clases de cada domingo, de cada miércoles. Animo a aquellos que le dan clase a los jóvenes a que por favor enfaticen, ¿verdad?, lo que es, ¿verdad?, el conocimiento de la palabra de Dios, pero el conocimiento correcto, ¿ok? No el conocimiento, ¿verdad?, que envanece. Así que vemos, ¿verdad?, un gran énfasis en cuanto a este punto. Otro también de los temas que enfatizaron los profetas del Antiguo Testamento fue el pecado de la idolatría, hermanos. La idolatría, el ir en pos de otros dioses. Eso pasó, hermanos, en gran manera en el Antiguo Testamento. Y cada vez que fueron llevados en cautiverio el pueblo de Dios por causa de la idolatría, una vez más, ¿verdad?, pues se metieron en grandes problemas y fueron deportados varias veces. Fueron llevados en cautiverio varias veces. Varios perecieron por causa de la idolatría. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y vemos ahí, ¿verdad?, cómo los judíos aprendieron la lección, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y ya no leemos en el Nuevo Testamento de judíos adorando a otros dioses, yendo en pos de la idolatría, como lo hacía el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Ya aprendieron la gran lección, ¿verdad?, de las cosas que pasaron. Pero hermanos, Dios enfatizó bastante en cuanto a esto. Esto es un adulterio espiritual, lo que es, ¿verdad?, ir en pos de otros dioses. Éxodo 20, del 1 al 4, dice el texto, ¿verdad?, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, no irás en pos de otros dioses. También dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Levítico capítulo 19 y versículo 4. Vemos una exhortación tras exhortación en cuanto a esto. Y note ahí en su Biblia, en Jeremías, capítulo 7 y versículo 18. Jeremías 7 y 18, creo que usted lo puede ver ahí en la pantalla. Yo requiero una visión más de 20/20, hermanos, para poder ver esa pantalla, ¿verdad?, de 10 pulgadas que pusieron allá en la parte de atrás, ¿verdad? Así que es un desafío, ¿verdad?, estar leyendo lo que está allá al frente. Pero noten, hermanos, cómo vemos una idolatría familiar aquí en este punto. Dice el texto, los hijos recogen la leña. No, te pusieron a todos a trabajar. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego. ¿Y qué hacen las mujeres? Dice, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Los hijos, los padres y las mamás, todos juntos en pos de la idolatría. ¿Tenemos ese problema hoy en día? Probablemente no vamos en pos de dioses como esculturas, así como en el Antiguo Testamento, pero hay otros dioses, hermanos. Hay otra forma de idolatría, porque la idolatría es cuando ponemos algo en primer lugar y a Dios en último lugar. Y hoy en día, hermanos, me temo que eso está sucediendo en las iglesias del Señor. Muchos ponen su jardín en primer lugar. ¿Sabía usted que muchos adoran el jardín que tienen? Una hermana faltó al servicio de adoración. Uno de los ancianos se le acercó a la semana siguiente y le dijo, hermana, le preguntó, la extrañamos el domingo en la tarde, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Podemos ayudarle en algo? Dijo la hermana, hermano, es que la ciudad nos permite regar las plantas a las 6 de la tarde el domingo, y es el único momento, la única hora cuando podemos hacerlo, así que pues tengo que cuidar de mi zacate y mis rosas y mis flores que tengo ahí. ¿Sabe lo que va a pasar con ese zacate verde bien bonito? Flores y rosas, tulipanes, cuando Cristo venga. Todo eso va a ser quemado. Todo eso va a ser totalmente destruido. ¿Y sabe lo que va a contar en ese día? Si usted y yo pusimos a Dios en primer lugar. Si usted y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Pero me temo que en vez de poner la mirada en las cosas de arriba, las estamos poniendo en las cosas de la tierra, como dice Colosenses, capítulo 3, del 1 al 4. Mucho cuidado, hermanos, de no caer en el error
en el cual cayó el pueblo de Israel yendo en pos de dioses ajenos. Los profetas también predicaron y escribieron del castigo inminente que iba a venir a todos aquellos que practicaban el pecado. Y no vamos a leer todos esos pasajes, pero por ejemplo Sodoma y Gomorra, la rebelión de los hijos de Coré. Vemos también de Nadab y Abiú, Levítico 10, 1 al 2, y varios pasajes más. Vemos que Dios prometió castigo para todos aquellos que iban en pos del pecado. No pensemos que Dios no va a castigar el pecado, que Dios, ¿verdad?, mira para otro lado, ¿verdad?, y no se acuerda de los pecados que se han cometido. Yo le animo a usted, si es culpable de pecado, si es un miembro del cuerpo de Cristo y es culpable de pecado, yo le animo a que se arrepienta de ese pecado, le pida a Dios que le perdone y así de esta manera apártese de ese pecado, porque hay castigo inminente para todos los que practican. Una vez más, Pablo lo dijo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, viene castigo para los que practican el pecado, aléjese de ello. Y si usted no ha obedecido el Evangelio de Cristo, obedézcalo, porque 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9, habla de castigo eterno para los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pongamos atención a ese mensaje también, ¿verdad?, que enfatizaron los profetas. También los profetas predicaron y escribieron sobre la misericordia y amor de Dios para todos los que se arrepienten. Mencionábamos al principio en Romanos 1, 11, 22, he aquí la bondad y la severidad de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Cuando usted solamente enfatiza el amor de Dios, usted no conoce al Dios de la Biblia. Pero vemos a un Dios de bondad y a un Dios severo. Un Dios que sí castiga, hermanos, pero también un Dios que da la oportunidad y tiene misericordia de todos aquellos que se arrepienten. ¿Ok? Recuerde que el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de parecer completo. Arrepentimiento, en la definición de algunos, es bajarle la velocidad al pecado. Eso no es arrepentimiento, hermanos, y aquellos que nos visitan. Es como aquel predicador, no voy a decir en qué parte, ¿verdad?, por cuestión de seguridad nacional, pero le dice, esta persona estaba batallando con la cerveza, y le dice el hermano, ¿sabe qué? Mire, pues, nomás se bautiza, si antes se tomaba 20, tómese ahora 15. Y si antes se tomaba 15, ahora tómese 10. Cuando llegue a 10, tómese 5. Cuando llegue a 5, tómese 3. Cuando llegue a 3, ya tómese nomás 2 y después 1 y después, mire, lo va a dejar completamente. Mi pregunta es, ¿qué pasa si Cristo viene cuando va por la número 8? Y el predicador le está diciendo esto a una persona inconversa, a una persona que se acaba de bautizar. Hermano, si va por la número 8, Dios no va a decir, bueno, como quiera yo sabía que iba a llegar a la 0. Y pues le abrimos las puertas del cielo. No es así la cosa. Y lamentablemente mucho de eso se está predicando hoy en día. Para simplemente bajarle la velocidad a las prácticas del pecado. Eso no lo es, ¿verdad? Si queremos gozar de la misericordia y de la gracia de Dios y de su bondad, lo único que tenemos que hacer es hacer su voluntad. Y vamos a gozar en gran manera y ser felices. Dios, hermanos, es un Dios de amor. Dice, me encanta este pasaje de Éxodo 34, versículos 6 y 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Note, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero note, un Dios misericordioso, un Dios piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios que servimos. Un Dios misericordioso. Hermanos, Dios y visitantes que están entre nosotros, Dios, el Dios que servimos, los cristianos, no es un Dios que nomás está esperando que usted falle para luego castigarlo, o para que salga fuego de la presencia de Dios, ¿verdad?, como Nadab y Abiú, y los consuma en ese momento. Dios, hermanos, dice 2 de Pedro 3:9, Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. ¿Sabe por qué no ha venido Cristo, en su segunda venida? Porque está siendo paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, pero esa paciencia un día se va a agotar. Entonces, por eso es importante obedecer a Dios y hacer su voluntad. Esto es algo muy importante, hermanos, que debemos de enfatizar, la misericordia de Dios. Me temo que enfatizamos más el castigo de Dios que la misericordia de Dios. Y debemos de ser balanceados. Debemos de predicar del cielo, pero también debemos de predicar del infierno. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un sermón en la congregación donde usted está acerca del infierno? Dijo un hermano, tengo 20 años aquí y nunca he escuchado un sermón del infierno. ¿Y sabe por qué a veces no predicamos del infierno? Ya no creemos en el infierno, no creemos que existe. Estamos como aquella persona que dijo, el simple hecho de pensar en el infierno me pone la piel de gallina. Le dice el predicador, entonces, ¿por qué no obedece? ¿Por qué no obedece el Evangelio? Es más, ¿qué es lo que hace usted para no sentirse mal en cuanto a esto? Dijo la persona, trato de no pensar en ello. Perdón. Muchas veces pensamos que por el simple hecho de no pensar en el infierno, ya el problema se acabó. Piense acerca de las consecuencias del pecado y reconozca la misericordia de Dios. Y Dios quiere salvarle a usted, ¿verdad? Y a mí. Dice también, ¿verdad? Jeremías 29, versículos 12 y 13, habla también de la misericordia de Dios. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Se acuerda de Isaías 55, 6? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. En este momento puede ser encontrado. Así que busquemos a nuestro Dios siempre, ¿verdad? Dios en su misericordia siempre invita al pecador, ¿verdad?, a arrepentirse y obedecer, ¿verdad?, su palabra. Siguiente tema que predicaron, ellos predicaron sobre el propósito eterno de Dios. Ya estamos casi terminando, hermanos. Uno de los mensajes grandes que predicaron los profetas del Antiguo Testamento fue ese, el propósito eterno de Dios. ¿Se acuerdan cuál fue el tema central del año pasado para la campaña global? Tuvo que ver con esto. Así que, pues ahorita que se me acerque, le voy a preguntar del año pasado, ¿verdad?, qué es lo que se acuerda. El propósito eterno de Dios, un excelente tema. Y nosotros estamos ahí en ese propósito eterno. Porque dice Efesios capítulo 1 y verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y 1 de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Note el verso 20, ya destinado, desde antes de la fundación del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Un hermano preguntó, ¿sabía Dios que íbamos a pecar antes de crearnos? Y la respuesta es sí, hermanos, porque el sacrificio de Cristo, que tiene el propósito de rescatar al hombre, estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Y en este propósito eterno es un esquema de redención que se va desarrollando desde antes de la fundación del mundo hasta la venida de Cristo, ¿verdad?, a la tierra, según Gálatas 4, versículo 4, y también otros pasajes más. Hermanos, es un plan hermoso, porque todo eso fue para beneficio nuestro, para poder establecer la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que estaba en profecía en Génesis 3 y versículo 15, Génesis 49, 9, también, ¿verdad?, en Isaías capítulo 2, del 1 al 4, en cuanto al lugar donde la iglesia iba a ser establecida, el reino en cuanto al tiempo cuando iba a ser establecido, Daniel 2:44, el sacrificio de Cristo, Isaías 53, 750 años antes de que Cristo, ¿verdad?, viniera a la tierra. Vemos Salmo 22, 1000 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Todas estas profecías se enfocaban en Cristo Jesús, el Salvador del mundo, y también la iglesia, de la cual ahora los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús formamos parte de esa iglesia.
de la iglesia del Nuevo Testamento. Gracias a Dios y a esos profetas que hablaron acerca de ese plan eterno, de ese propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios capítulo 3 y versículo 11. Y gracias a Dios ahora la iglesia está establecida, y por la existencia de la iglesia de Cristo ahora se da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Efesios capítulo 3 y versículo 10. Gloria a Dios, hermanos, por esa iglesia que fue comprada con la preciosa sangre de Cristo y fue establecida por Cristo Jesús. Entonces los profetas proclamaron acerca de ese mensaje. Cristo también proclamó acerca de la iglesia, Mateo 16, versículo 18. Sus apóstoles también predicaron acerca de la iglesia. Y entonces es un tema de suma importancia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Uno de los grandes mensajes que podemos ver en el Antiguo Testamento. Y una vez más, vemos ese cumplimiento, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Algunas de las lecciones prácticas, hermanos, para terminar. Número 1, la fidelidad a Dios debe ser nuestra prioridad. ¿Okay? Debemos entender esto. Si queremos agradar a Dios, la fidelidad debe ser nuestra prioridad. Pero lamentablemente el pueblo de Israel, en Nehemías 6, 16, Dios les dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Pero qué dijeron ellos? Ellos dijeron: no andaremos en tus caminos, le dijeron en la cara a Dios. Pero la fidelidad entre el pueblo de Dios debe estar siempre presente ahí, ¿verdad? Número 2, la palabra de Dios debe ser predicada en su pureza. El que tiene mi palabra, dice Jeremías 23, 28, que predique mi palabra con fidelidad, que hable mi palabra con fidelidad. A la iglesia del Señor le hago un llamado: apoye al hermano predicador que enfatiza este libro. Si no enfatiza este libro, entonces la iglesia tiene la autoridad, ¿okay?, de demandar que la palabra de Dios se predique desde este púlpito. ¿Okay? Entonces, pero si el hermano predica la palabra de Dios, debe de apoyarlo. ¿Sabe qué? Hemos llegado a un punto tan difícil, hermanos, en cuanto a esto, de que un predicador fue corrido, fue despedido de la congregación por usar mucha Biblia en sus sermones. Imagínense. Y le decían: es que mucha Biblia, mucha Biblia. ¿Qué es la Biblia, hermanos? La palabra de Dios. Entonces, cuando decimos mucha Biblia, ¿qué es lo que estamos diciendo? Mucha palabra de Dios. Estaba otro predicador, hermanos, proclamando el mensaje, la palabra de Dios. Se paró un anciano que no le pareció el mensaje que estaba predicando. Vino, se paró al lado del hermano predicador y le dijo: tu tiempo se te acabó, queremos que te vayas. Y se bajó el hermano predicador y se fue. Eso es lo que está pasando hoy en día. Ya no vemos, ¿verdad?, ancianos. Pasó en esta congregación, hermanos, el hermano predicó un tema, hermanos, controversial, y predicó libro, capítulo y versículo y expuso lo que Dios dijo. Al final de su predicación, el himno de invitación, se sentaron todos, ya venía el hermano a hacer la última oración, y uno de los ancianos desde atrás le dijo alto en inglés al hermano que iba a hacer la última oración, le dijo: dame un segundo. El hermano anciano bajó hasta el frente, se paró detrás del púlpito y dijo: de parte de los ancianos de la congregación aquí en este lugar, queremos decir que estamos detrás de ese sermón que se acaba de predicar, y vamos a seguir apoyando la predicación bíblica tal y como se llevaba a cabo en el primer siglo y como se llevaba a cabo muchos años atrás. Esta es la predicación que salva y la vamos a seguir apoyando como ancianos de la congregación. ¿Cuántos ancianos están haciendo eso hoy en día cuando se proclama la palabra de Dios? Ese es un punto, hermanos, de suma importancia. Y también, ¿verdad?, lección número 3, podemos, ¿verdad?, también aprender acerca del pecado. El pecado trae serias consecuencias. Espero que haya entendido, ¿verdad?, eso, ¿verdad?, en esta ocasión, y haga los planes necesarios, ¿verdad?, para no pagar conforme a sus frutos, como dice Jeremías 21. Lección número 4, Dios no desea tu perdición, sino tu salvación. En el Antiguo Testamento vimos cómo predicaron un mensaje de condenación.
¿ok? Van a ser castigados, pero también Dios enfatizó un mensaje de misericordia, un mensaje en el cual se les dijo, si se arrepienten, van a poder gozar de mis bendiciones. Y ese es el Dios, ¿verdad?, que servimos. Y lección número 5, Dios siempre se ha preocupado por el bienestar de su pueblo, y esto, ¿verdad?, lo hemos visto, ¿verdad?, también en lo que es el esquema de redención, el plan eterno que vemos, ¿verdad?, que hemos visto, ¿verdad?, ahí en la palabra de Dios. Así que le animamos a que recuerde algunas de las lecciones que hemos visto, la información que hemos visto. Los tiempos son muy difíciles y hoy más que nunca, hermanos, necesitamos ser expuestos a lo que Dios dice, no a la lógica del hombre, no a la psicología del hombre, sino más bien a lo que Dios dice. Es tiempo ya que como expositores de la palabra siempre enfaticemos el mensaje de Dios, no a nosotros mismos. Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, 2 Corintios 4:5, sino a Jesucristo como Señor. Entonces, démosle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial siempre como miembros, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Para aquellos que no han obedecido el Evangelio, que todavía no le han entregado su vida a Cristo por medio del bautismo para perdón de pecados, le animamos a que lo haga en esta ocasión. Le animamos a que por favor considere dónde desea usted pasar la eternidad. Solamente hay dos opciones. Dios ya las ha mostrado y las ha revelado por medio de su palabra: el castigo eterno y la gloria en el cielo. Tengo noticias para usted que no ha obedecido. Dios quiere que usted esté en la gloria con Él. Dice 1 de Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya vimos 2 de Pedro 3:9 que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Juan 3 y versículo 16. Dios ya hizo su parte, ahora usted debe hacer la suya. Y en este edificio, en la parte de aquí atrás, aquí hay agua que impide que usted sea sumergido en agua para el perdón de los pecados. La entrada al cielo ha sido condicionada en la salvación. Cristo mismo lo dijo en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si usted quiere estar en el cielo, debe hacer la voluntad del Padre. El escritor de los Hebreos también lo puso muy claro en Hebreos capítulo 5, 8 y 9, donde enfatiza que Cristo es el autor de eterna salvación. Pero note lo que dice el texto: pero a los que le obedecen. Entonces, le animamos a que usted sea uno de ellos, que obedezca al Señor en esta ocasión. El día de ayer, muchos tenían planes para este día. ¿Sabe dónde están? En el hospital o en una casa funeraria. ¿Por qué? Porque ya fallecieron. Entonces, el día de salvación es hoy, dice 2 Corintios 6:2. Hoy es el momento que debemos de entregarle nuestra vida al Señor, porque nuestra vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Santiago 4:14 dice la Biblia también en 1 Samuel 23 que estamos a un paso de la muerte. Entonces, preparémonos para que cuando llegue la muerte o Cristo venga, usted pueda estar preparado para entrar al cielo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Obedecer el Evangelio de Cristo. Creer de todo corazón que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Creer que este es el Evangelio, el poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. Y hacer lo mismo que hicieron en el día de Pentecostés, a ser bautizado para el perdón de los pecados. Porque Hechos 2:38 enseña claramente que el bautismo en agua es para el perdón de los pecados. Y Gálatas 3:27 dice que es también para que usted pueda entrar en Cristo Jesús. No hay autoridad bíblica en los 31.102 versículos de la Biblia. No hay un versículo que le diga a usted que la salvación se obtiene por medio de una oración en la cual usted acepta a Cristo como su Salvador personal. La Biblia en ninguna parte enseña eso. Hay aproximadamente más de 10 casos de conversión en el libro de los Hechos, 28 capítulos, y en cada uno de ellos se predicó el Evangelio, la gente escuchó ese mensaje, creyó de todo corazón en ese mensaje, se arrepintieron de sus pecados, confesaron a Cristo como el Hijo de Dios y fueron sumergidos en las aguas del bautismo para obtener ese perdón de pecados y ser añadidos a la iglesia del Nuevo Testamento, Hechos 2:47.
Si usted ya sabe lo que tiene que hacer porque ha estado escuchando anteriormente el Evangelio y está preparado para obedecer en esta ocasión, hay hermanos que ya están listos para ayudarle y asistirle a que usted nazca de nuevo en esta ocasión. Pero si usted dice, necesito más estudio acerca del Evangelio, acerca de la salvación, me interesa eso que usted está diciendo, si ese es el caso, no se vaya a su casa, acérquese a su servidor, si no quiere ir con alguien más, y nos podemos quedar aquí por algunos minutos y podemos estudiar acerca del Evangelio de Cristo, pero denos esa oportunidad. ¿Y sabe por qué queremos que nos dé esa oportunidad? Porque le amamos y porque queremos que usted esté en el cielo con nosotros un día. Así que si usted desea responder a esa invitación de nacer de nuevo por medio de las aguas del bautismo, le animamos a que responda en esta ocasión. O si usted ya es un miembro del cuerpo de Cristo y no ha estado viviendo su vida como debe ser, también póngase a cuenta con el Señor, porque no hay tal cosa como una vez salvos, siempre salvo. Esté a cuentas con el Señor y así de esta manera, ¿verdad? Pues si usted ha pecado, pídale a Dios que le perdone y así de esta manera continúe adelante en su carrera que tiene por delante hacia la vida eterna. Vamos a entonar un himno que nuestro hermano Alberto ha preparado. Mientras lo cantamos, medite y reflexione en las cosas que se han mencionado y una vez más, si desea responder, aquí estamos para asistirle. Dios le bendiga. Continuar extendiendo esta invitación que nuestro hermano predicador ha expresado en este momento, pero ahora todos nosotros a través del canto, la invitación de buscar a Dios, como ha dicho nuestro hermano. Este canto es como el himno 99 de finales de San Francisco, del invierno salvador, es la misma música, es una letra diferente, letra de invitación para todos los amigos, para todos los cristianos que están aquí. Nuestra vida